involucrarme con el tema de la investigación ya a profundidad, creo que también ha marcado mi cambio en los últimos años en la obra, porque ya no se trata solamente de pintar eso que siento o de a través de alguna obra buscar expresar lo que me está pasando en el momento, sino construir todo un proceso metodológico detrás, todo un marco teórico detrás, todo un análisis profundo de cómo estos autores con los que yo hasta cierto punto estoy hablando se relacionan también en el momento o intervienen en el momento en que yo desarrollo mi obra. Y la otra es en paralelo que el mismo hecho de la investigación me motiva a ir explorando nuevas cosas, entonces explorando materiales, explorando texturas, explorando con compuestos químicos, explorando con hojas, con cuestiones naturales últimamente, pero que todas derivan como de este grado de curiosidad que sí se despierta mucho con el tema de la investigación. O sea, a mí me sorprende que cuando les ubico a ustedes, que se dedican íntegramente al tema del grabado, sé que es un mundo fascinante, o sea, el tema del grabado y la sorpresa en realidad en el momento en que uno termina la obra, o la idea en cómo visualiza uno la obra y luego la matriz te sale chueca así frente a lo que tú pensabas y a la final la obra no se parece tanto a lo que tú querías, pero no sé, o sea, siempre pasa eso en el grabado. Y la pintura es todo lo contrario, porque mientras tú vas pintando tú ya sabes, o sea, vas en ese momento visualizando el resultado y entonces es como que puedes seguir el paso a paso de la construcción de tu obra y entonces yo veo a muchos de ustedes cómo en realidad pueden, digamos que por largos periodos, despegarse por completo del tema de la pintura. Pues, a ver, lo primero que a mí me ha dado la gráfica, que creo que es lo más importante, es entender que, o un poco librarse, digamos, de esta visión de que el artista es el ente solito que está en su espacio y que por poco no tiene contacto con nadie, ermitaño totalmente, porque la gráfica es todo un proceso colectivo. Aunque uno trabaje su matriz, aunque uno prepare sus tintas, aunque uno entinte, el proceso termina siendo un trabajo colaborativo, o sea, uno siempre está preguntando, está mostrando parte del proceso, está hablando del color, está viendo cómo está hecho el registro, está pidiendo ayuda a alguien para el momento de generar la impresión, por lo menos que te ayude entendiendo la hoja, o sea, es un proceso en el que no trabajas solo. O sea, es una cosa, no sé, de sorpresa constante, porque siempre cada uno, aunque nos reunamos en esos talleres, cada uno tiene su técnica para abordar la matriz, cada uno tiene su técnica para preparar las tintas, a cada uno le funciona de manera diferente un determinado proceso y entonces es como sorprenderte del trabajo que cada uno hace. O sea, cada uno de los personajes que uno conoce en este mundo te va aportando algo que luego uno termina sumando a su obra, lo termina transformando, lo termina, no sé, deconstruyendo de alguna manera, pero a la final lo vas incorporando tú. O sea, el grabado es una cuestión, o sea, tiene sus momentos. Lo primero es que es un escenario en el que a mí no solo que me permite trasladar mi visión de lo que pienso sobre algún tema, sino que además me permite trasladar el propio estado de ánimo. Porque en la placa uno a veces decide trabajarla de manera más sutil, de manera más delicada, y eso es porque uno en ese momento está más calmado, está más relajado y todo. Pero luego hay momentos en los que la placa uno la ataca con agresividad, y eso corresponde también a lo que uno está pasando en ese momento. Entonces, para mí, el grabado es como, es digamos una forma mucho más directa de narrar esto que me pasa en ese instante cuando construyo la obra. Yo creo que en estos últimos años, tal vez en los últimos 5 años, no sé, la visión sobre el grabado se ha ido transformando, se ha hecho mucho más evidente que existe gente que está dedicada al grabado, porque en realidad que hace algunos añitos atrás, si bien uno veía, digamos, en los libros de historia, hacía referencia o en algunos museos grandes del país encontraba grabados, no era ni siquiera para quienes estábamos, digamos, un poco relacionados con el tema del arte, no era común escuchar hablar del tema del grabado. Y entonces yo creo que en estos últimos 5 años sí se ha movido mucho más
se ha despertado como ese interés o se ha visualizado, digamos, ha habido esa noción de visualizar lo que los grabadores del país están haciendo, se ha despertado como ese espíritu, y yo creo que está en un momento sumamente vivaz. O sea, mucha gente no entiende todavía qué es el grabado, no entiende cómo se genera el grabado, piensan que es lo mismo que el dibujo, piensan que es una pintura o a veces que es una acuarela, pero se empieza a hablar del grabado. O sea, ya uno cuando conversa sobre ciertos tópicos que están relacionados con el arte, por ahí se nombra al grabado. Y entonces a mí eso me parece espectacular porque o sea, es una práctica tradicional, ancestral, milenaria de muchísimo recorrido que en realidad estaba un tanto invisibilizada. Entonces yo pienso que este trabajo que se ha ido desarrollando en algunos sectores, aquí en Tungurahua, digamos, en el movimiento que armaron en tu caso con el Huilo, estableciendo todo el tema de los encuentros, empezar como a reactivar sus talleres, digamos, fue lo que despertó como tal este sentimiento de trabajo de grabado aquí en la provincia, y también hasta cierto punto fue como igual sumándose esas motivantes que habían un tanto aisladas tal vez en otros territorios que no se escuchaba mucho, y en realidad permitió que se vayan como construyendo estas redes que ahora sí podemos hablar como de una red o de un grupo, de un nexo que establecemos entre grabadores en el país.